Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase de nuestra materia, Proyecto Profesional 2. Nuestra asignatura nos va a permitir conocer cuáles son los lineamientos para concretar lo que es un proyecto de investigación. Mi nombre es Luz Magdalena Calvario Andrade y soy su asesora en línea. El temario que vamos a estudiar es el siguiente: el informe final de un proyecto de investigación o innovación de carácter profesional, tesis, tesinas o reportes de tareas profesionales resueltas. Comunicar el resultado final y los aportes de un proyecto de investigación. De acuerdo a lo que hemos visto, esta materia es seriada. La que le antecede es proyecto profesional número 1 y pues la idea es precisamente concluir con todo este tema de la importancia de la investigación, la estructura que debe tener, los pasos, la metodología a seguir para presentar precisamente un proyecto de investigación en forma correcta, que sabemos es muy importante para los estudios de universitarios a fin de concretar esta etapa de estudio. Vamos a empezar pues recordando un poco la investigación de lo que es un proyecto, tomando un poco, perdón, el estudio o recordar lo que es un proyecto de investigación. Les voy a compartir la pantalla en este momento para poder iniciar con nuestro tema. Ya que les recuerdo que en esencia este tema lo que nos va a permitir es conocer y cómo concretar precisamente. Permítame un segundo, estoy intentando tener la presentación como corresponde. Estamos teniendo algunos detallitos por acá, pero enseguida lo corregimos. Les decía que en la universidad es muy importante determinar cuáles son en la universidad, la importancia de la investigación, porque es la forma en que nosotros vamos a concretar nuestros estudios. Es como la culminación de de la forma en cuanto a la especialidad a la que nos estamos refiriendo y cómo ella va a generar un esquema importante en donde se concluya precisamente un tema de investigación adaptado a la licenciatura que estamos estudiando. Después de ver estos temas, que fue en la materia de proyecto de investigación 1, es conveniente concluir que uno de los eventos más importantes en las carreras universitarias y grados requieren lo que se le conoce comúnmente como tesis o proyecto de fin de carrera. Este se utiliza para poder demostrar la habilidad del estudiante de entender, analizar un tema concreto en profundidad. Elaborar ese trabajo de investigación no es una tarea fácil. Es necesario investigar sobre un tema, tomar apuntes, sintetizar, crear una estructura, un primer borrador y, por supuesto, la versión final, sin olvidarnos claramente de la bibliografía y las referencias del caso. Atendiendo a ello, pues estamos hablando acerca de precisamente una metodología, la cual, para poder ser aceptado, debe concluir y debe incluir cada una de estas etapas en base al diseño previamente establecido. Para poder tener un apoyo adicional a esta actividad, se han realizado pues algunas recomendaciones, algunos consejos. Por ejemplo, la primera de ellas sería la planificación. Una vez que tengas en claro cuál es el tema de tu proyecto de fin de carrera, es importante decidir cómo quieres enfocarlo antes de iniciar con la escritura. Y esto se realiza precisamente con qué metodología. Bueno, pues realizando una tormenta de ideas alrededor de la idea principal, jerarquizar los temas y evitar incluir temas irrelevantes que no aporten valor a la investigación.
En cuanto a la estructura, al igual que una comparación quizá muy burda del cuerpo humano, pues se compone de cabeza, tronco, extremidades y también una tesis debe tener una introducción, una parte central, una conclusión. Y se empieza a trabajar por la parte central en lugar de la introducción. Esta consiste en una breve descripción de los temas tratados, por lo que dejarla al final simplifica la tarea y nos asegura que no se olvidará absolutamente nada. Se intenta captar la atención del lector en la introducción utilizando las palabras claves y dejando preguntas en el aire para, obviamente, motivar a la lectura. En la estructura, bueno, pues tenemos la parte central de tu proyecto de fin de carrera, que debería proporcionar un análisis exhaustivo y comprensivo del tema. Incluye datos y referencias, por citar algunos. La conclusión debe cerrar el proyecto y presentar los principales resultados. Se debe fijar como recomendación última un calendario con objetivos y darle la aplicación real y cabal al seguimiento. Se tiene que evitar, por ejemplo, la repetición, el uso de ejemplos débiles y fuera de contexto y la opinión personal. Esto sería a modo de resumen de lo que fue la primera materia, que es proyecto de investigación 1. Ahora vamos a hablar acerca del informe final de un proyecto de investigación. Y bueno, pues el informe final va eh, dentro del temario, como les decía, y la comunicación final de los aportes, es decir, la forma en que nosotros vamos a presentar precisamente todo nuestro proyecto de investigación. Nada más un momento, déjenme corroborar que se esté observando correctamente. Sí, se está observando y entonces continuamos con el tema. Ok, hablábamos de que el informe final nos va a determinar que va a concluir con una investigación de carácter profesional, a los cuales podemos citar como ejemplo la tesis, tesina, reportes de tareas profesionales resueltas. Y esta materia, al igual que todas las que estamos estudiando, tienen como apoyo para ustedes una guía. Y esa guía, a su vez, contiene los temas desarrollados y las actividades. Por lo que vamos a estudiar lo que es el producto número 1, que se refiere a lo siguiente. Todo esto enfocado al tema de el informe final. Cabe mencionar que el informe final es un documento formal que el responsable de un proyecto debe elaborar una vez que dicho proyecto se concluye y tiene el objetivo de presentar los resultados obtenidos, comunicando a todos los interesados en esa lectura cómo se cumplió, si se cumplió y cómo se cumplió el objetivo y si se lograron los objetivos o los resultados esperados. Se necesita un informe final y vamos a ver qué elementos lo conforman y cómo se hace. Para empezar, el informe final es un documento formal en el que el responsable de un proyecto debe elaborar una vez que dicho proyecto para presentar ha sido concluido y se han logrado los resultados esperados. Describe de forma general dónde, cuándo, por qué y para qué se llevó a cabo el proyecto. Y finalmente menciona si el objetivo se cumplió o no. Debe ser lo suficientemente breve, claro y conciso, abarcando todo lo sucedido con el proyecto en toda su duración. No importa si fueron días, semanas o meses, sirve como antecedentes para considerar las actividades realizadas y los resultados obtenidos en proyectos próximos. Los elementos, compañeros, del informe final se incluyen los siguientes: el nombre del proyecto, el periodo en el que se elaboró, la empresa en que se elaboró o el campo de estudio, la descripción general del proyecto, actividades que se realizaron, medidas que deben tomarse ya concluido el mismo y los resultados esperados, así como los obtenidos. Los beneficios, obviamente, que el haber implementado esa investigación trae consigo en lo general el agradecimiento a los colaboradores y la firma del responsable.
en cuanto al informe final. Y vamos ahora a la unidad número 1 que nos dice, el informe final de un proyecto de investigación o innovación de carácter profesional, tesis, tesinas o reportes y tareas. Producto 1. Una vez analizado el video y la lectura, resuelve los siguientes ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice, con base a los elementos y características que debe contener un informe de investigación, elabora un esquema. El objetivo es que conforme avances en los temas vayas incluyendo los detalles a este diagrama y así finalizar el curso, entender paso a paso cada uno de los elementos y procesos para desarrollar el informe de investigación. Es recomendable, compañeros y compañeras, diseñar un esquema de bloques, un cuadro sinóptico o un cuadro comparativo dependiendo la necesidad. Y bueno, concretando este tema, podemos observar que el informe de investigación comprende los siguientes datos. Y vamos a iniciar. Es portada, y en la portada se escribe el título de la investigación, nombre del autor y su afiliación institucional, nombre de quien lo patrocina, lugar y fecha. Después tenemos el índice, en el cual se incluyen todos los apartados y subapartados que conforman el informe. El resumen, que nos presenta en forma breve el informe de investigación de lo que se trata o se hablará dentro del contenido. La introducción proporciona un marco de referencia para el problema que se está estudiando y un contexto para la expresión del propósito de estudio que se informa. El marco teórico, por su parte, nos muestra los antecedentes de la investigación, reseña institucional, bases teóricas, bases legales, sistema de variables y definición de términos básicos. Tenemos también el apartado de metodología, el cual explica los procedimientos, las técnicas y los métodos para obtener los datos de instrumentos de medición. Los resultados se realizan en ellos el análisis estadístico en donde se comparan los alcanzados con los resultados en otras investigaciones realizadas previamente. Tenemos el apartado de la discusión o conclusiones y se redacta con base al cumplimiento de los objetivos planteados y su contrato con los resultados de la investigación. Después tenemos apéndices o anexos. Comprende mapas, copia de los instrumentos de medición, que pueden ser cuestionarios, entrevistas, escalas, y son los resultados del análisis estadístico obtenido. Esto puede ser un formato de respuesta para nuestro producto número 1. El ejercicio número 2 nos dice, explica a través de un breve párrafo la idea central de los siguientes tipos de investigación. Y nos dice que es una tesina, una tesis, artículo de investigación, proyecto de servicio social, proyecto de prácticas profesionales. Estos elementos es importante distinguirlo porque tiene finalidades y objetivos muy específicos. La tesina es un trabajo que implica la investigación de tipo documental de campo o práctica para estudiar un problema determinado dentro de una materia o disciplina específica. Tenemos la tesis, que es un trabajo de investigación que se realiza al término de un grado universitario y amplía o profundiza en un área de conocimiento, aportando una novedad o una revisión crítica, aplicando lo aprendido en la carrera. Después tenemos los artículos de investigación. Este es un trabajo académico de una extensión breve o media que pretende exponer los resultados de una investigación de aspiraciones científicas, sea del tipo experimental o teórico. Tenemos también el proyecto de servicio social y el proyecto de prácticas profesionales. En ambos se especifican todas las actividades que se realizaron en las labores ordinarias o rutinarias del estudiante o del que está ofreciendo el servicio, con la finalidad de cumplir con las funciones y alcanzar objetivos propuestos. La característica de ellos es que para que sea eficiente y tenga la efectividad que se requiere, deben ser canalizados en áreas donde sus estudios sean realmente, se incrementen los conocimientos y las habilidades, por lo que es determinante canalizarlos a áreas específicas. Después tenemos nuestro producto número 2, que habla precisamente del informe de un proyecto de investigación o innovación de carácter profesional. Y nos dice, una vez que hemos terminado las lecturas del producto 2, completa el esquema que desarrollaste en la actividad 1 con elementos y características que aprendiste en esta actividad. Puedes apoyarte en recursos
digitales. Y bueno, el tema que se está manejando ahora es la publicación de resultados. Voy a compartir pantalla, permítame un segundo, por favor. Y vamos a ver un segundo. Por favor, un segundito nada más. En lo que busco, en lo que recupero el video. Un segundo, lo estoy buscando nuevamente porque tengo algunas complicaciones, pero enseguida lo tenemos acá. Ok, vamos a ver ahorita lo que es el informe final de investigación y las presentaciones que se pueden generar a partir de ese. ¿Cómo se elabora y cuál es su estructura? Voy a compartir pantalla para que se pueda escuchar de manera correcta toda esta información que estoy seguro completará y será un complemento del tema que se está exponiendo. Vamos a poner atención. Un segundo, por favor. Listo. Entonces vamos a observar este documento en audio, el cual ha sido elegido porque comprende el desarrollo de las siguientes actividades que obviamente se ven los temas expuestos en la guía. Informe de investigación. Vamos a escuchar. Aquí vamos. En esta cápsula aprenderemos qué es un informe de investigación, cómo se elabora y cuál es su estructura. Definamos entonces qué es un informe de investigación. Un informe de investigación es un documento que se presenta al terminar una investigación en torno a un tema específico. Este reporte pretende dar respuestas a una serie de preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde, etc. y con ello ampliar el conocimiento respecto a un tema. Una vez definido qué es un informe de investigación, nos salta la pregunta: ¿qué características debe tener mi informe de investigación? Al respecto debemos señalar que el informe de investigación tiene un tono académico. Esto es, que el informe se escribe para una comunidad científica, que suele estar más allá de los límites del curso y cuyo receptor no es precisamente el profesor. Los trabajos escolares y universitarios suelen tener como audiencia real al docente que imparte la clase. Genera que muchas veces el estudiante opte por no definir conceptos que sabe que el profesor maneja o por utilizar un lenguaje más conversacional, el que emplean con el docente en el aula. Cuando escribimos un informe de investigación, lo escribimos para una comunidad científica y en un tono académico. Para ello, es importante que utilices el registro culto formal. Esto es, que utilices un lenguaje que esté dentro de la norma. Utiliza un lenguaje pulcro con un vocabulario elevado. Evita también valoraciones subjetivas. Es que yo creo que... Lo que pasa es que yo pienso, de acuerdo con lo que yo creo, ese tipo de expresiones no deben estar. Siempre debes ceñirte directamente a los hechos. Recuerda que el contenido debe respaldar la información presentada a partir de argumentos, reflexiones y referencias a fuentes serias, citas de autoridad que validen lo afirmado. Además, sea preciso en los conceptos e informaciones que usted señale. Por ejemplo, prefiera las políticas educativas desarrolladas en los últimos 5 años y no todos los cambios que se han venido haciendo. Presente la información con total precisión. Y por último, utilice conceptos científicos propios de la disciplina que está investigando. Si su texto aborda temas relacionados con la psicología, utilice los conceptos propios de la psicología. Si su texto aborda temáticas que dicen relación con la arquitectura, utilice conceptos relacionados con esa área. Vamos a la estructura del reporte o informe de investigación. La estructura puede variar dependiendo si se trata de un informe presentado en un establecimiento de secundaria
o si es un informe universitario. Incluso va a cambiar la estructura del informe según la universidad a la cual usted pertenezca, o si se trata de un informe profesional en el área de las ciencias exactas o las ciencias sociales. Hay muchas distinciones que podemos hacer entre un informe y otro, y esta estructura es una estructura básica para presentar en trabajos de secundaria. La estructura contempla 5 elementos: introducción, metodología, resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones y anexos. Vamos a presentar rápidamente estos 5 elementos. En la introducción se menciona claramente lo siguiente: el tema de la investigación, que suele partir con una pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que están presentes en el cambio climático? Es una pregunta guía que nos introduce en el tema. La metodología, con la estructura del informe, pasamos a la metodología. La metodología es básicamente el procedimiento que se siguió para realizar una investigación. ¿Cuáles fueron los sujetos que usted investigó? ¿Y cuáles son los pasos que usted realizó para obtener datos, analizarlos y posteriormente procesarlos? Continuando con la estructura, pasamos a los resultados y discusión. Respecto de este punto, en los resultados se describe Ok, esto sería la información que tenemos en cuanto a la metodología, que es lo mismo que observamos, para poder tener un conocimiento más profundo acerca de cuáles son los datos que estamos estudiando. Después, tenemos la etapa de la publicación de los resultados, la cual incluye 3 aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Uno, los factores a considerar para la publicación de resultados se incluyen a los fondos que se tienen, fondo económico que se tiene para poder hacerlo, la colaboración, qué tipo de publicación se va a manejar, cuál es el impacto en la revista, el prestigio del investigador, acceso abierto, citas, para qué tipo de población o de lectores va dirigida. Después tenemos que la publicación de los resultados, entendiendo por ella a la divulgación de la investigación científica mediante artículos, ponencias y conferencias, tiene un objetivo, y el cual se define de la siguiente manera: dar la solución a problemas planteados, aportaciones de investigación, es decir, el resultado de la investigación que genera un nuevo conocimiento. Después, dentro de esta misma publicación de resultados, tenemos el proceso. ¿Cómo poder o cuáles son los pasos para poder lograr la publicación de los mismos? Se recomienda que en primer lugar se seleccione la revista, se prepare el artículo, enviarlo a la revista, reunión y retroalimentación con el editor, correcciones y respuestas, elaboración final y firma de licencias, la publicación de la revista y, por último, la promoción del artículo, lo cual determina la necesidad de poder identificar previo qué tipo de revista o qué tipo de espacio es conveniente, en qué tipo de espacio es conveniente promoverlo. Precisamente para esta lectura tenemos el ejercicio número 2 que nos dice: escribe los resultados de una investigación sobre, y vamos a ver algunos incisos: revistas especializadas en educación en México, y se te comparte una liga; principales bases de datos en donde consultar y acceder a la mejor producción científica y difundirla, se te comparte otra liga. Y tenemos como opciones la revista iberoamericana, la apertura de revista de innovación educativa en México y perfiles educativos de México. Cada uno son espacios exprofesos para la publicación de investigaciones, en este caso en el ámbito educativo. Otros espacios también recomendables para ese tipo de publicaciones serias, documentadas, que les antecede un proceso de investigación completo, en la revista AS de Educación y Cultura en México, la revista de Educación y Desarrollo de México, la revista
Electrónica de Investigación Educativa de México, la Revista Latinoamericana de Investigación de Matemática Educativa, la Revista Mexicana de Investigación Educativa, la Cinéctica, que se refiere a la Revista Electrónica de Educación también de México. Tenemos otros espacios muy interesantes con referencia a la ciencia, que es JCR o Journal Citation Reports, INCIDIS, Essential Science Indicators, Research ID, CIT-Score, CIR, SNP, Índice H, Scopus ID, y cada uno de ellos, lo más interesante es que se tiene el reconocimiento y la validación para identificarlos como publicaciones confiables. Nuestro producto número 3, compañeros, nos dice que a continuación se presentan una serie de preguntas referidas al texto y que se debe contestar en forma clara cada una de ellos. Es importante no olvidar que las respuestas van en función precisamente a la investigación que se ha realizado. Y nos dice, ¿cuál es la importancia de la presentación oral de un informe de investigación? Les cito un ejemplo de respuesta. La importancia es porque al momento de que el expositor está hablando del tema, puede estar aclarando dudas a los espectadores y asimismo podrá mostrar de mejor manera que ha aprendido y realmente existe un nuevo conocimiento sobre la investigación. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la importancia de estructurar formalmente una presentación oral de un informe de investigación? La importancia real es para que exista una mejor presentación de lo investigado, un desarrollo, un entendimiento para el espectador, ya que no se puede hablar de un problema o tema sin antes existir una introducción o conceptos fundamentales. Y para saber cuál es el tema del que se estudiará, se hablará, así como toda la información que se presente. Todas ellas tendrán un seguimiento previamente diseñado. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la estructura que debe tener una presentación oral en el informe? Bueno, pues entre algunas recomendaciones es hablar despacio, utilizar una presentación, no comenzar con una diapositiva, más bien con una frase introductoria. Cuando se describa una diapositiva textual, leer cada frase y posterior hacer una explicación de ellas. Cuando se presente una tabla, se inicia con las columnas y posterior con las filas. Cuando son gráficos, se inicia primero con el eje horizontal. Cuando estemos presentando una fotografía, siempre se debe decir, en esta fotografía vemos esto. O también en el ángulo superior derecho se encuentra, o a la izquierda inferior se observa. Es decir, ser muy descriptivos en la exposición oral. Después nos dice, ya nuestro último producto, el informe final de un proyecto de investigación e innovación de carácter profesional, tesis o tesinas profesionales resueltas. Nos dice el producto 4. Ahora que has completado la lectura, integra en un documento los siguientes aspectos. Corrige, si es necesario, y completa el esquema que has realizado hasta el momento con lo aprendido en esta unidad. El fin de este ejercicio es que se integren todos y cada uno de los elementos de principio a fin y paso por paso. Puedes apoyarte de recursos digitales incluso para su elaboración. Y bueno, pues la presentación puede ser de esta forma. En sí lo que se pide es que sinteticemos cuáles son los elementos del informe de investigación. Y ya habíamos visto que es la portada, índice, resumen, introducción, marco teórico, metodología y resultados. Posterior a ello, tenemos lo que es, a ver, permítame un segundo. Posterior a ello, tenemos lo que son la publicación de los resultados, que son los factores a considerar, el objetivo y el proceso para la publicación misma.
Después de esto tenemos la etapa del diagnóstico, de la discusión y conclusiones de la misma presentación, las cuales o en los cuales se redacta con base al cumplimiento de los objetivos planteados y su contraste con los resultados de la investigación. Entre las características más importantes, podemos definir que es la síntesis final de la investigación realizada. Engloba todos los aspectos parciales y es integradora por cuanto toma en cuenta todos los datos e información obtenida. Puede ser enumerada o no. Debe ser suficientemente razonada, convincente y desprendida de los hechos propios de la investigación. Pueden o no llevar cifras explicativas e implica una evaluación final de la investigación. Solo deberán ser referidas al trabajo investigado y podrán confirmar el marco teórico. Las conclusiones podrán generar otras investigaciones, ya que el conocimiento es infinito. La referencia, recordemos que es un aspecto muy importante porque nos va a dar la información acerca de dónde se obtuvo la información, las fuentes citadas, los reportes técnicos, artículos de revistas, monografías, tesis, es decir, todos aquellos documentos que sirvieron como base y de investigación para llevar a cabo este tema de la exposición, todos ellos deben ser mencionados y encontrarse en el apartado de bibliografía. Después tenemos el apéndice o anexos y comprende los mapas, copias de instrumentos de medición, ya sea cuestionarios, entrevistas, escalas, resultados de análisis estadísticos, etcétera. Y es muy importante determinar toda esa información. Ya por último, la actividad que tenemos es redacta en una cuartilla las conclusiones de lo aprendido en esta materia, verificando que cumpla con las características señaladas. Como conclusión de todo lo visto y aprendido, se puede hacer referencia a la importancia que tiene la investigación como proceso de aprendizaje, ya que la misma posee una gama de características fundamentales para poder captar la información o lograr la investigación propuesta. Es muy importante tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir, así como el procedimiento y los elementos esenciales que debe incluir. ¿De acuerdo? Una de las omisiones más importantes y más comunes en la investigación consiste en la ausencia de la delimitación del tema, es decir, por la ausencia de ampliación, así como la falta de claridad en ella misma. El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los métodos que se persiguen con la finalidad de llegar a la toma de decisiones y a una teoría que permita resolver alguna problemática. Independientemente de ello, es decir, que ya se haya investigado o encontrado una respuesta, más investigaciones se acercarán de manera significativa a la verdad. Y esto retomando un poco lo que dijo Sócrates, nos dijo, yo solo sé que no sé nada, porque entre más estudias, investigas o indagas sobre cualquier duda, tema o problema, verás cuánta información, sabiduría y ciencia existe y de la cual permanecerás, ignorante a ella. Y bueno, compañeros, esto sería la presentación de nuestro proyecto profesional número tomo 2, proyecto profesional 2, el cual es interesante porque con esto concluimos estos temas de proyecto profesional y este se refirió únicamente a lo que es el informe final, el cual sin duda tendrá gran importancia. En breve que ustedes estemos ya en materias o en niveles más avanzados, ya que gran parte del estudio de la licenciatura en la universidad es a través de proyectos y temas de investigación. Les agradezco mucho su atención. Mi nombre es Luz Calvario Andrade y quedo de ustedes atenta.
Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta pronto.